Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical, esperando que sea de bendición para su vida y para la vida y para edificación de la iglesia. Eh, Esperando que todos estén bien y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Vamos a iniciar primero orando al Señor para que Dios se manifieste en nuestras vidas y permita que su palabra habite y abunde en nuestro corazón. Padre eterno, le damos gracias por glorificarse en cada uno de nosotros. Gracias por hacernos hijos suyos. Gracias por permitirnos que su presencia esté en nuestras vidas. Gracias por la capacitación del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos lleva a vivir conforme a su voluntad. Glorifíquese en nosotros, permítanos ser llenos de Él, que nuestra fe y nuestra confianza esté depositada en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en su muerte, en su entrega completa hacia nosotros, que nuestra salvación es segura en Él. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Permítanos hacer su voluntad en todo momento, en toda circunstancia. Líbrenos de tentaciones y de todo mal. Y permítanos que su palabra habite y more y abunde en nuestro corazón, Señor, para que cuando venga el día malo tengamos a que echar mano, Señor, a su palabra, Padre Celestial. No nos olvidemos de ella. Bendíganos, Señor, con su presencia y bendiga esta escuela dominical y a todos aquellos hermanos que están oyendo esta clase. Les ruego sus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz los bendiga a todos y nos permita poder exaltar el nombre de Dios a través de su palabra. Vamos a iniciar la clase y vamos, ¿por qué estoy empezando tan luego y no haciendo tanto preámbulo? Porque esta clase es larga. Y si bien es cierto, son pocos versos, pero estos versos están llenos de mucha enseñanza. Y es bueno que nosotros entendamos los conceptos para que nosotros también podamos hacernos un autoanálisis, un autoexamen de nuestras vidas, una retrospección de lo que nosotros somos, para, para poder afianzarnos más al Señor, para unirnos más a Él, para buscarle cada vez más al Señor. Entonces vamos a dar lectura en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26. Lo vamos a buscar. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26. Son solo 4 versos los de hoy, pero con mucho contenido, mucha información, e incluso hoy tuvimos que resumir mucho para poder entregar esta clase. Dice en el nombre del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que Dios nos bendiga. Y el texto está en Efesios, al lado, también capítulo 5, versos 9 y 10. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Hasta ahí es la lectura del texto, cual apoya la lección. Entonces, vamos a iniciar la clase. Como no sé, lo hemos visto ya, llevamos harto tiempo trabajando. Vamos a ver la introducción. Dice: hemos visto que el andar en el Espíritu habla de hacer la voluntad de Dios,
de manera continua y permanente. O sea, no es algo que lo haga una vez y con eso estamos listos. No, es toda nuestra vida hasta el día de nuestra muerte, es viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Se puede medir, o sea, evaluar a quienes viven el Espíritu son hijos de Dios y quienes viven según la carne son hijos de Satanás. Entonces, nosotros podemos evaluar, medir, ¿ya? Si primero nosotros estamos en la fe o no. Si realmente brota de nosotros el fruto del Espíritu o de nosotros brota la iniquidad, el fruto de la carne, el pecado. Si nos sentimos cómodos con el pecado, es porque no ha nacido la luz en nosotros, y eso lo hemos visto. Que aquellos que hacen el mal son hijos de Satanás, y aquellos que hacen el bien viven conforme a la voluntad de Dios, y el fruto del Espíritu brota de ellos, son hijos de Dios. O sea, se puede medir, se puede evaluar, pero esto es continuo y constante y permanente. No es algo que nosotros, porque en nuestra fuerza nosotros a lo mejor podemos de repente imitar el fruto del Espíritu, pero no es duro, no es duradero. Es algo que resulta de ocasional, ¿ya? También comprendimos que el vivir en el Espíritu y ser llenos de Él se puede comparar con que la palabra de Cristo abunda en nosotros. Ambos generan el mismo resultado. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo, somos llenos de Él, ¿cierto? Y el Espíritu Santo utiliza esa misma palabra para convencernos, para transformar nuestra vida, para edificarnos. Estudiamos la obra de la carne, que son evidentes en un no regenerado, y que el obrar según la carne acarrea destrucción y muerte, y que este estado abarca tres grandes grupos: la sexualidad, la religión falsa y nuestras relaciones con los demás. Entonces, la semana pasada vimos este listado y comprendimos todas estas cosas. Vimos eh, cada uno de estos conceptos que aparecían ahí, ¿cierto? Y para poder comprender si nosotros realmente hemos entendido bien cada concepto de primero, porque a veces hay errores conceptuales con respecto a palabras o a conceptos que se entregan. Entonces, ¿por qué se entrega así? ¿Por qué hago tanto preámbulo por cada palabra? Porque es bueno que nosotros comprendamos para que nosotros tengamos una buena evaluación de nuestras vidas y podamos meditar en qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo, ¿ya? Entonces, es bueno poder entregar un tiempo para la edificación, para la instrucción, para la enseñanza y para el estudio de la palabra de Dios. Es pertinente. Entonces comenzamos con el capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23, y hoy vamos a ver el fruto del Espíritu, la contraparte de la clase anterior. Debemos recordar que este listado del fruto del Espíritu se describe en contraposición al listado anterior. Entonces, lo mismo que ya había dicho, ¿ya? Debemos tener en cuenta la clase anterior, ¿ya? Y también tomar en cuenta esta clase para poder hacer un balance de cómo estamos viviendo para Dios, si somos hijos de Dios, si realmente estamos honrando, exaltando el nombre de Dios, o estamos viviendo según nuestros deseos y concupiscencia. Aquí describe una lista comprensiva de los atributos básicos en la vida del verdadero cristiano. Como dijo Jesús en Mateo 7:20, por sus frutos les conoceréis. Aunque este pasaje habla de los falsos profetas y que por sus frutos serán conocidos, o sea, sus frutos carnales, sus frutos de pecado, ¿ya? Por eso serían conocidos, también podemos entenderlo de manera positiva, ¿ya? A la inversa del otro, ¿ya?
los verdaderos hijos serán conocidos por el fruto del Espíritu en sus vidas. Entonces podemos entender de que no es que nosotros andemos por la vida diciendo, oh, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, sino que el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, o aquello que nace eh, por el estar aferrados a Cristo, ¿cierto? Por estar confiando en Él, ¿ya? Si aquello nace en nosotros, podemos, eso mismo manifiesta de que somos hijos de Dios. Podemos vivir de una manera diferente porque estamos capacitados por Dios, por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. 3. El fruto del Espíritu define lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, no lo que nosotros producimos. ¿Ya? Ojo con esto. El fruto del Espíritu define lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, no lo que nosotros producimos. Entonces, no es algo que nosotros digamos, hoy día voy a mostrar amor, 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 amor. No es que nosotros un día amanezcamos y digamos, vamos, hoy día voy a tener mucha paciencia. No. El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo lo hace nacer en nosotros, lo produce en nosotros. ¿Ya? Por eso nosotros debemos estar aferrados al Señor, aferrados al Espíritu Santo y ser llenos de Él. ¿Ya? El fruto define lo que un cristiano es más que lo que él hace. Entonces estamos hablando del carácter, ¿ya? El fruto define lo que el cristiano es. Ahora, el cristiano, ¿ya? No es que sea solo amor y no tenga paciencia. No. O que no o tenga paciencia, pero que no sea benigno. No. No es un supermercado donde usted viene a buscar productos y saca lo que usted encuentra, ¿ya? O lo que usted quiere. No. El cristiano tiene todas estas cualidades que vamos a ver, el fruto del Espíritu. Todas estas cualidades nacen en el cristiano, se reflejan en el cristiano. La perseverancia, el gozo, el amor, la alegría, el dominio propio, todas estas cosas nacen en el cristiano, nacen, ¿ya? ¿Por qué? No porque nosotros los producimos, sino que porque el Espíritu de Dios los hace nacer. Entonces, nosotros somos lo que vamos a describir hoy. El cristiano es lo que vamos a describir, ¿ya? Habla del carácter más que las acciones. Podemos decir que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, ¿ya? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a definir bien el carácter de Cristo. Podemos decir, el carácter de Cristo en nosotros, ¿ya? Recuerde que hay pasajes que dicen que nosotros tenemos que llegar a ser como Él, ¿ya? Y andar como Él anduvo, ¿ya? Entonces habla de que nosotros vamos siendo perfeccionados o santificados para llegar a ser como Cristo, ¿ya? Vemos también la singularidad del fruto en el carácter de Cristo. Esta se puede definir en una sola palabra, amor. Pues dentro de la lista el amor es primero, como dice 1 Corintios capítulo 13, verso 13, que el más excelente de todos es el amor. Entonces, dentro de todo el carácter de Dios o de Cristo, vemos que su carácter que más se reflejaba era el amor, ¿ya? Y que abarcaba todo lo otro, ¿ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, así que una o dos diapositivas para ver esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. También podemos ver en contraposición cómo Jesús maldijo la higuera. Ahora, la otra parte, por el hecho de no tener fruto. El tener el fruto del Espíritu en la vida del cristiano es lo que se espera. Pero también puede ocurrir que alguno diga ser cristiano, que por fuera se vean lindos, frondosos, llenos de hojas, pero al acercarse no es nada más que frondosidad, sin fruto.
El Señor también lo expresó cuando reprendió a los fariseos como sepulcros blanqueados. Por fuera mostraban una cosa hermosa, llena de devoción y entrega, pero por dentro no son más que podredumbre y muerte. Porque fingieron ser algo que no eran, servían a Dios externamente, solo de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y eso lo vimos, hay pasajes muy duros cuando le habla a los fariseos y le habla con palabras fuertes y les muestra su corazón, cómo ellos realmente están. Antes de pasar a esta, tenemos que, pongo la contraposición porque ¿a qué se refiere la maldición de la higuera? Se refiere a que nosotros podemos decir, adularnos y decir, nosotros somos hijos de Dios y yo soy aquí, yo soy allá. Pero lo que realmente expresa que nosotros somos hijos de Dios es que se muestra el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y vamos a ver todas estas cualidades, ¿ya?, en nuestras vidas. Ahora, 1 Corintios, cuando estuvimos en 1 Corintios, cuando vimos este capítulo, el capítulo 13, dijimos que todo esto muestra el carácter de Cristo. El amor nunca deja de ser, el amor se goza de la verdad, el amor no se enoja, ¿ya? El amor es sufrido, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es benigno, el amor no es envidioso, no se irrita, no guarda rencor, el amor cree todo, espera todo, el amor no es jactancioso ni orgulloso, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. Y vamos a ver cómo el amor se complementa con el fruto del Espíritu. Podemos hacer un paralelo entre ambos pasajes, Gálatas 5, 22 al 23 y 1 Corintios 13, 4 al 8, dice, el amor nunca deja de ser y el primer fruto del Espíritu es, o sea, el fruto del Espíritu, la característica y principal es el amor, ¿ya? Y es algo que permanece. Como segundo carácter es el fruto, es el gozo. El amor se goza de la verdad. Entonces nosotros vamos a ver que el gozo es algo que está en el cristiano y que se manifiesta muchas veces. Paz. El amor no se enoja, ¿ya? Entonces cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y nosotros tenemos paz en nuestra vida y estamos en paz con Dios, vamos a ver que vamos a también tener la capacidad de tener paz con nuestros semejantes. Paciencia. El amor es sufrido y todo lo soporta. Entonces, el amor es paciente, el amor se representa y la paciencia es uno del carácter del espíritu. Benignidad. El amor es benigno. El amor hace todo por los demás. Bondad. El amor no es envidioso, no se irrita, no guarda rencor. La bondad expresa nuestra manera de ser, ¿ya? La fe, el amor cree todo y espera todo. No todo lo que le digan, ¿ya? Aquí todo lo cree, todo lo espera, ¿ya? Quiere decir, es creerle a Dios y esperar en Dios. Todo lo que Dios nos diga, nosotros todo lo creemos, ¿ya? Y esa es la fe, ¿ya? La mansedumbre. El amor no es jactancioso ni orgulloso, somos mansos. Y manso habla de fortaleza bajo control. Y la templanza, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. La templanza habla del dominio propio, ¿ya? Que es más conocido como dominio propio, ¿ya? Dominarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a comenzar a ver las definiciones de cada uno de estos. En el amor nos vamos a demorar un poquito más, pero vamos a ir avanzando. El amor es la característica más básica de la vida cristiana. En varios lugares, el Nuevo Testamento destaca la importancia fundamental del amor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto está en Juan capítulo 13, verso 35. Amor los unos por los otros. ¿Ya? Por eso aparece el amor en primer lugar en la lista de los atributos del fruto del Espíritu. Pablo, en su capítulo famoso sobre este mismo tema, 1 Corintios 13, concluye su discurso con estas palabras: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la realidad más fundamental para el creyente. Entonces podemos definir la importancia de por qué se coloca como primer atributo el amor, ¿ya? En este listado. La naturaleza, vamos a ver su naturaleza. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, que en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿ya? Nosotros hayamos amado a Dios. No consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Ya? En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Dios es amor? Porque Dios me da esto, me da esto, me da esto otro. No, eso es vano. La verdadera realidad de por qué Dios nos ama es que se entregó por nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. La tendencia básica del amor es la que tiene la capacidad de negarse a sí mismo y vivir por los demás, ¿ya? Es la capacidad, la tendencia básica del amor es la que tiene la capacidad de negarse a sí mismo, ¿ya? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Se negó a sí mismo, negó su gloria, ¿ya? Se humanó, se humilló hasta lo sumo, ¿ya? Y entregó su vida por nosotros. Pero Él era Dios, Él tenía su gloria. En su oración dice, y que le dé su gloria como la tenía antes y que los demás puedan ver la gloria de Él, ¿ya? Entonces, vivir por los demás. En esto Dios nos mostró el camino hacia el amor, en que Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna por medio de Él. O como dice Juan 15:3, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando Jesús llamó a sus seguidores al discipulado, Él los llamó al amor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿ya? Niéguese a sí mismo, porque el amor no es amarnos a nosotros mismos. El amor se expresa cuando amamos a los demás y nos negamos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué hemos estado hablando en Gálatas? En que Pablo duramente contradice las enseñanzas farisaicas de que el hombre tiene que ganar su vida, que ganar su salvación. No, la salvación viene solamente por los méritos de Cristo, por la confianza en Él, por nuestra entrega en Él. ¿Ya? Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿ya? Así, ganándose su salvación, salvarse, la va a perder. ¿Por qué? No va a ganar nunca la vida porque está confiando en sus propias fuerzas, no en lo que Cristo hizo. Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Y todo el que pierda su vida, ¿ya? O sea, todo el que deje atrás sus deseos, sus anhelos, por amor a los demás y por causa del Evangelio, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿ya? La hallará.
hallará la salvación, hallará vida eterna, hallará consuelo, hallará tantas cosas, tantas alegría. Entonces, que Dios nos dé la fuerza, y esto está en Mateo capítulo 16, del 24 al 25. El amor es negarse a sí mismo y seguir a Cristo por el bien de los demás. Y su naturaleza no nace de nosotros, sino que nace de que Dios nos ha amado a nosotros. No es amarnos a nosotros mismos, ¿ya? No es que Dios nos llame a amarnos a nosotros mismos, Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos por amor a los demás, ¿ya? Cuando nosotros hacemos ofrenda, nosotros no negamos nuestra despensa, por ejemplo, no negamos nuestra despensa, ¿por qué? Por amor a los demás. Cuando nosotros hacemos ofrendas de amor, ofrendas de dinero, ofrendas de entrega, nosotros nos negamos a nosotros mismos porque con ese dinero podríamos hacer muchas otras cosas, pero nos negamos a nosotros mismos. No es que el dinero nos ande sobrando. No, el dinero no nos sobra. Eso es imposible. Eso no pasa. No, no, al menos en mi caso, el dinero no sobra. Pero sí, nosotros nos negamos muchas cosas por amor a los demás, ¿ya? Por amor al que necesita. Y también dejamos nuestras vidas de lado. Y nosotros podemos ver cómo el pastorado muchas veces es dejar su vida de lado, dejar su familia, tienen que salir a otros lugares. ¿Por amor a quién? A los demás. Se niegan a sí mismos. Y por esa causa ellos tienen vida eterna, ¿ya? Porque en ello están expresando en que su vida la están perdiendo por causa de Jesucristo. Todos sus anhelos muchas veces los dejan atrás, sus deseos, su vida, su historia la dejan atrás. ¿Por amor a qué? Por amor a la iglesia, por amor a los hermanos. Entonces, que Dios nos bendiga y nos dé su fuerza para poder meditar esto. ¿Ya? No es que nosotros vayamos a irnos y dejar todo de lado, no, no estamos yendo no todos son llamados a esto, ¿ya? El 100%, pero sí a negarnos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestro pecado, a negarnos a nosotros mismos, también en eso, ¿ya? También en eso. El amor, la razón por la cual el amor encabeza la lista de los atributos del fruto del Espíritu es porque es la primera y última expresión de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios vive en nosotros somos renovados en su imagen y semejanza. Colosenses 3:10 dice, nosotros amamos porque Dios es amor y Dios vive en nosotros. O sea, nosotros si tenemos amor, es porque Dios vive en nosotros. Y por eso entonces recibimos el nuevo mandato de amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Está más que claro. Y aquí vamos a ver la contraposición de qué es el amar a Dios, cómo la Biblia hace el llamado de amar a Dios y el llamado de amar al prójimo. Dice Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se expresa en que nosotros amamos a Dios? No en que le digamos a Dios te amo, si tú estás en mis pensamientos. No es algo cariñoso, no es algo que nosotros digamos, no es que le hayamos un poema. No, esto se expresa cuando guardamos su palabra, cuando guardamos su verdad, cuando guardamos sus mandamientos. Aquí vemos que es un compromiso con su verdad. Con Dios, el amor resulta también en obediencia. No únicamente amamos la persona de Dios, amamos también todo lo que Él representa y enseña. Amamos a Dios por lo que es el camino, la verdad y la vida. Nuestro amor para Él se manifiesta, pues, en una vida dedicada a mostrar su verdad
por medio de nuestro ser. O sea, que su palabra se refleja en nuestra vida. Amamos sus decisiones, aunque su respuesta sea un no, porque Él es soberano y todo lo que Él hace es lo mejor para nuestras vidas. Todo lo que Él hace es lo mejor para nuestras vidas. Entonces nosotros a veces decimos, no, es que Dios me tiene, es que Dios me tiene que dar, es que Dios me tiene que decir que sí, es que Dios me tiene que decir. Tratamos de doblarle la mano a Dios y Dios es soberano en sus decisiones. Y todo lo que Él hace por nosotros es la mejor decisión o lo mejor que nos pueda acontecer. ¿Ya? Entonces, Dios, dentro de las respuestas están los sí, puede ser o no. ¿Ya? Entonces, siempre nos gusta que Dios nos diga sí, puro sí, puro sí. No, y Dios busca lo mejor para nosotros. Cuando le pedimos conforme a su voluntad, Él nos dice que sí. Pero cuando no lo pedimos conforme a su voluntad y nuestro propósito se podría haber dañado, el propósito de Dios en nuestra vida se podría haber dañado, Él nos dice que no. ¿Ya? Él no es un padre como permisivo como el mundo lo es actualmente. Él es un padre perfecto, amoroso, ¿ya? Y que va a buscar el bien nuestro. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, ahora vamos a ver el amor al prójimo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto nos amó que se humilló y tomó la forma de siervo para entregarse por nosotros en la cruz y obedeció en todo al Padre. En todo. Primera de Juan 14, Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En Primera de Juan 3:14 al 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que con esto podemos evaluar si estamos realmente en la fe o no. Primera de Corintios 13 del 4 al 8, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hoy el cristiano lo único que quiere es no sufrir por los demás. Es no entregarse por los demás. Y que el cristiano quiere vivir en su lugar de seguridad, de confort, ahí que nadie lo moleste. Que nadie le diga nada. Oiga, hermano, si dentro de la iglesia vamos a tener conflicto con nuestros hermanos. Y vamos a tener que saber aguantar. ¿Ya? Y saber soportar con paciencia las cosas que ocurren dentro de la iglesia. Y no por eso nos vamos a ir arrancando de nuestra iglesia. Problemas van a haber en cualquier iglesia. Si usted se va a otra iglesia, van a ver lo mismo. ¿Cuántos hermanos hacen esto? O sea, hombres que dicen ser hijos de Dios, pero al primer problema que hay, o al segundo, al tercero, cortan su paciencia y siguen y se van y dicen que no van a seguir. ¿Estamos demostrando realmente que somos hijos de Dios? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos sufriendo por amor a los demás? ¿Estamos o nos estamos jactando? Diciendo, ¿y qué se creen estos que me vienen a molestar a mí? Ya me tienen hasta aquí, no lo soporto más. No, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermano, si usted está viendo esto, nunca deje su iglesia, nunca se aparte de Dios.
¿Por qué? Porque está demostrando de que en su vida no hay amor, no hay ese amor verdadero, no ese amor que nace de nosotros, ese amor verdadero que nace por el estar en Dios. ¿Ya? Debemos, a veces, el cristiano a veces da lata porque a veces el hermano oran y lo único que no quieren es sufrir, pero a veces hay que padecer por amor a los demás, hermano. Entonces, debemos amar al prójimo porque es un mandato y amar a Dios, no solamente a Dios, amar al prójimo. Porque si no amamos al prójimo y decimos amar a Dios, eso nos constituye como mentirosos. ¿Ya? Entonces, meditemos, hermano, en lo que estamos hablando, en su palabra. El gozo, vamos a cambiar de... El Señor Jesús vino a esta tierra para que tuviéramos gozo en nuestras vidas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Y Pablo nos encomienda el gozo como estilo de vida cuando él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, es un llamado al tener gozo y es algo que nace por tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. La Biblia nos habla sobre el motivo del gozo. Y esto está en Romanos 8:28 y sabemos, y esto es más que conocido este verso, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, vamos a tener gozo. Aquel que tiene el gozo verdadero va a tener gozo. No es que se ande riendo por todo, no tiene nada que ver. ¿Ya? Pero va a tener gozo, sea que padezca o sea que pase bien. ¿Ya? También nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos 5:3. Las tribulaciones son herramientas en las manos de nuestro gran alfarero para moldearnos cada día más a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso nuestro gozo es imperturbable, imperturbable, ¿ya? Que nada lo puede quitar, nada lo puede detener, ¿ya? Va mucho más allá de las meras sonrisas y expresiones de alegría. El gozo penetra nuestras almas y nuestros corazones. Nosotros descansamos en la plena seguridad de que tenemos paz con Dios. Romanos 5:1. Y que no hay nada que nos pueda quitar de su mano. ¿Ya? Eso dice Juan 10:28-29. Esto nos lleva a la conclusión de que hay mucho motivo de gozo en nuestras vidas y por la gracia de Dios nuestro fruto es asegurado. Ver Romanos 8, vamos a verlo, 8 del 32 al 39. Romanos 8. 32 al 39 dice, y escuche bien, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver la seguridad, ¿ya? Y a través de esta seguridad manifestar el gozo.
¿ya? Nuestro gozo se manifiesta porque nosotros tenemos paz con Dios. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando el gozo llena nuestro ser, se expresa también en nuestras vidas. Su manifestación se ve en varias maneras. Primero, se ve el gozo a través de nuestra disposición fundamental hacia la vida. En cierto sentido, el cristiano es optimista. Nosotros somos optimistas porque sabemos cómo va a terminar la historia. En Job 13:15, él dice, y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Además entendemos que la victoria total sobre el mal pertenece a nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 15:33. Pero el gozo va más allá de una actitud. También es una actitud que se demuestra en nuestras acciones, nuestras palabras. Son palabras de aliento y esperanza. La lengua es una cosa difícil de controlar. Santiago dice que el que controle su lengua es un varón perfecto. La lengua del gozo es una lengua que llega a ser una fuente de vida para los demás. La lengua pasible es árbol de vida. Proverbios 15:4. Ya fuera las quejas, ya fuera las innumerables protestas y riñas, el gozo se expresa en palabras de ánimo, consuelo y fortaleza. Entonces, nuestra paz con Dios se expresa en nuestro gozo. Y en nuestro gozo también se expresa en nuestras palabras de alegría, en nuestras palabras de consuelo, de fortaleza, de ánimo, aliento a los demás. No en estarnos quejando por todo y que este hermano hizo aquí y este hermano me hizo allá. No, hablemos cosas que nos edifiquen, hermano. Y no andemos contando las cosas de los demás. Eso muestra que no estamos viviendo como hijos de Dios. Vamos a ver la paz. Ahora, como final, el gozo, ¿ya? El gozo se expresa de manera, eh, se muestra a través de nuestra paz con Dios, nuestra comunión con Él, ¿ya? Y también la paz. En nuestro vocabulario, la palabra paz se define muchas veces de una forma negativa. ¿Cómo es eso? Es esto, mire. Es decir, definimos la paz en términos de lo que no es. Decimos, por ejemplo, que la paz es cuando no hay guerra, o no hay molestias, o no hay problemas, ¿ya? Y eso normalmente decimos. Decimos que tenemos paz porque nuestra vida tiene paz, o sea, estamos bien en nuestro hogar, no tenemos conflictos con nadie, no tenemos problemas ni nada de esto. Y no, la ausencia de situaciones que quitan nuestra paz, por ejemplo, como los conflictos que ocurren, o como lo mismo del virus, esto no nos quita nuestra paz. ¿Ya? Esto no quita nuestra paz. Por otro lado, el concepto bíblico de paz es positivo. Según la Biblia, la paz existe cuando nuestra relación con Dios, nuestro prójimo y toda la creación está en orden. Es una respuesta ordenada, resuelta y tranquila a cualquier cosa que la vida ponga por delante. Por supuesto, la razón más básica para el estado de paz en la vida del creyente es que todas nuestras relaciones rotas por la caída en el pecado han sido restauradas por Cristo Jesús, como dice Romanos 5:1, otra vez este verso, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La amenaza principal a nuestra paz es la condenación merecida por nuestros pecados. Nosotros vivimos bajo la sombra de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero como ha dicho el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
¿ya? Aunque ande en situaciones que me puedan llegar hasta la muerte, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque tenemos paz y estamos reconciliados con Dios. No quiere decir que en este mundo vamos a vivir en paz siempre. No, van a haber guerras, vamos en algún momento a ser perseguidos, como lo fueron también perseguidos nuestros hermanos del primer siglo. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron muertos, los quemaban, los mataban y hacían tantas barbaridades con ellos. Pero aún así ellos tenían paz y tenían gozo en su vida. Y mostraban el amor en los unos con los otros. ¿Por qué? Porque sabían de que hoy estaban reconciliados con Dios. ¿Entiende el punto? ¿Ya? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice Salmos 23:4. Al ser removido este motivo del temor principal, no hay otra cosa que pueda hacernos temer, porque el amor echa fuera el temor. Y 1 Juan 4:18, eso está en 1 Juan 4:18. Dios nos ha prometido en su palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Nuestra relación con Dios ahora no es marcada por la amenaza de muerte eterna, sino por la promesa de vida eterna. Hemos vuelto a tener comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. Nuestras relaciones con nuestros prójimos también son transformadas y restauradas por el amor de Dios. En vez de vivir en enemistad con los demás, nos negamos a nosotros mismos para servir a los demás. Esta actitud de servicio puede nacer solamente de una paz fundamental en nuestra relación con Dios. El legado de Cristo es la paz. La paz es la herencia que recibimos del Príncipe de Paz. Es una paz que el mundo no puede dar, ¿ya? Esta paz es una paz duradera que nadie puede arrebatarnos. El Espíritu Santo nos da una paz profunda, una paz que sobrepasa el entendimiento. Sin embargo, la paz que Él da es infinitamente más valiosa que la paz mental. Es la paz que fluye de nuestra justificación. Siendo justificados, tenemos paz con Dios. Hemos oído y recibido el Evangelio. Hemos oído el toque de clarín de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Isaías 40:12. El peor holocausto de la historia es la guerra entre un Dios santo y sus criaturas, como así vive el mundo hoy. El mundo vive no en paz con Dios, vive en rebeldía contra Dios. Entonces ahí no hay paz. El mundo dice tener paz y tranquilidad porque tiene bien las cosas. No, no. Siempre vemos la paz de manera negativa. Nosotros veámosla de manera positiva. Nosotros, aunque andemos en valles de sombra de muerte, vamos a tener aún así paz con Dios. Y esa paz se va a reflejar hacia los demás. ¿Ya? El peor holocausto de la historia es la guerra entre un Dios santo y sus criaturas rebeldes. Para el cristiano, esa guerra ha terminado de una vez por todas. Eso fue ratificado por nosotros en la cruz. Ya que hoy tenemos paz. Paciencia. La paciencia implica autocontrol, que no toma represalias de forma reactiva, ¿ya? Que nos hacen algo y nosotros actuamos en contra de ellos. Soporta los agravios infligidos por otros sin necesidad de venganza y acepta de buen grado las situaciones irritantes y dolorosas. Cuando nosotros muchas veces estamos hablando y y lo he visto en muchas oportunidades cuando los hermanos se paran adelante a hablar y comienzan a contar sus historias y sus cosas, y cuentan cómo alguien les hizo y después empiezan a mostrar ese deseo de venganza cuando le dicen, pero Dios juzgará, pero Dios les hará pagar. Estamos mostrando en cierta medida nuestro deseo de que Dios nos vengue, o sea, que muestre su venganza por nosotros. Y aquí,
si tenemos paz y confianza que Dios es sabio, tendremos también la capacidad de esperar el tiempo de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mire, si tenemos paz y confianza, volvemos un poquito atrás, si tenemos paz y confianza, ve que una característica se une a la otra y están todas unidas entre sí, están enlazadas. Tenemos que tener algunas, no puede estar una sola, sino que tienen que estar todas para que realmente se dé el carácter en nosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Y aquí el motivo de la paciencia. El creyente no entiende todas las cosas. Puede haber muchos momentos en nuestras vidas cuando no entendemos por qué el Señor hace algo o permite algo. A veces las circunstancias pueden dejarnos sumamente perplejos acerca de los propósitos de Dios, pero al final, la razón por la cual nosotros somos pacientes es que confiamos en la sabiduría de Dios. Sea paciente, hermano, confíe en la sabiduría de Dios. Muchas veces estamos pasando aflicciones, muchos hermanos que están pasando por enfermedades. Seamos pacientes, esperemos el tiempo de Dios, oremos, pidámosle a Dios. Yo no estoy diciendo que no le pida, pídale a Dios, pero sea paciente, ¿ya? No se desespere. Pero al final la razón por la cual nosotros somos pacientes es que confiamos en la sabiduría de Dios. Dios no piensa como los hombres, ni tampoco actúa como nosotros. Esa es la paciencia. Benignidad. La benignidad se expresa como una tierna y amable preocupación por los demás, que activamente busca formas de servirle. El Padre y el Hijo exhibieron benignidad en el acto de la salvación. Romanos 2.4. También el Espíritu Santo. Romanos 2.4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y en Tito 3.4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Mateo 11.30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los creyentes deben ser benignos los unos con los otros. Efesios 4.32. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3.12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y deben encomendarse a los demás por medio de la benignidad. En 2 Corintios 6, del 4 al 6 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Entonces, la benignidad debe estar en el Hijo de Dios. Y eso es una expresión tierna y amable de preocupación por los demás. ¿Ya? Bondad. La bondad manifiesta una capacidad activamente determinada de tratar con las personas buscando el mejor interés de la gloria de Dios, incluso cuando se requiere la confrontación y la corrección. Ojo con esto. Vamos a verlo de nuevo. Dice, la bondad manifiesta una capacidad activamente determinada de tratar con los demás buscando el mejor interés de la gloria de Dios. El mejor interés es el de la gloria de Dios. O sea, que cuando nosotros miramos a nuestro hermano, nuestro interés es que él se salve y no se pierda. ¿Ya? Como dice Judas, sacadlos del fuego si es necesario, o si es posible, sacarlo, como que nosotros los tomamos de ahí y lo estamos sacando del fuego. Entonces, cuando buscamos el mejor interés,
¿Ya? Eso no quiere que siempre vamos a estar diciéndolo con cosas amables, con cosas lindas. A veces necesitan confrontación y corrección, ¿ya? Incluso la bondad se muestra en esas cosas, porque estamos siendo bondadosos, estamos mostrando nuestro amor hacia ellos, haciéndoles ver los errores que están cometiendo. La bondad está asociada al fruto de la luz. En Efesios 5:9, el término griego para bondad no aparece en ningún lugar de la literatura griega, excepto en la Biblia, donde se afirma en la traducción del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que la bondad es un atributo de Dios. En Nehemías 9:25 dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. O sea, Dios mostró su bondad con ellos. Les satisfizo con todo lo que necesitaban y también con su salvación. También Dios satisfació su necesidad de salvación por medio de Jesucristo. Y por ello tuvo que pagar nuestro Señor. Porque la salvación no es gratis. Alguien la tiene que pagar. Entonces Dios expresa su bondad en todo lo que nos da. Y así nosotros tenemos que ser bondadosos. Fe. La fe es un compromiso interno que se expresa de manera sistemática, como una lealtad externa que permanece fidedigna respecto a las convicciones espirituales propias. En Hebreos 11 hace un recuento de la fe y la fidelidad de los santos del Antiguo Testamento. Dios ejemplifica la fidelidad en su propio carácter divino. En Romanos 3:3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios es fiel. No porque nosotros seamos infieles, Él va a dejar de ser fiel. Él es fiel, ¿ya? Y nosotros confiamos en Él, porque la fe como fruto del Espíritu es un compromiso interno que se expresa externamente. Y la fe verdadera trae, ¿ya? Primero, conversión. La mujer en la casa de Simón, ¿ya? Y esto está en Lucas 7:36 al 50. Saulo de Tarso, su historia, Hechos 9, del 1 al 18. Y el carcelero, en Hechos 16, 27 a 34. ¿Qué es lo que hubo cuando hubo fe verdadera en ellos? Cuando ellos creyeron, hubo salvación y hubo conversión. Se convirtieron, fueron transformados, hay una transformación, ¿ya? También de esto nace la confianza. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que es remunerador de los que le buscan. Entonces no podemos tener fe si no creemos que Él realmente existe. No es fe en la fe, es fe en que Dios existe y fe en que Dios entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso es confianza, conversión, confianza y fidelidad. Esta fe no es algo que no se exprese. La fe se muestra en nuestras vidas a través de nuestra fidelidad. Moisés fue fiel a Dios. Samuel, podemos ver en los pasajes que él fue fiel a Dios a pesar de todo. Elías, a pesar de que muchos querían matarle, ¿cierto? Él fue fiel a Dios. Daniel. Y aquí voy a nombrar 3 personajes, a ver si saben quiénes son. Ananías, Misael y Azarías. ¿Saben quiénes son? Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos mostraron su fidelidad a Dios y que creían a Dios, ¿cierto? Y no les importó el ser quemados en un horno de fuego. Y aún así Dios los libró de eso. Pedro
Ejemplos del Nuevo Testamento. Pedro, un ejemplo, aunque tuvo muchos errores, pero después fue capaz de entregar hasta su vida por, por la fe, por su fe. Pablo, un hombre que pasó tantas cosas. Santiago, hermano de Jesús, que también padeció tantas cosas. Tito, Timoteo, que fueron descritos en, y que, que el apóstol Pablo le envió cartas como ministros de iglesia. Entonces, vemos la fidelidad de Dios en estos hombres a pesar de la persecución, a pesar de todo. Y no solamente ellos, hay muchos que no se nombran, muchos que murieron por su fe, ¿ya? Y que no negaron la fe, ¿ya? Entonces, podemos ver que la fe se demuestra y se expresa en nuestra fidelidad a Dios, ¿ya? Mansedumbre. La mansedumbre a veces es traducido como docilidad. Describe básicamente la fuerza controlada, expresada por un corazón humilde. El término griego significa una suave brisa. Y cuando nosotros vemos una suave brisa, eso no quiere decir que el viento pueda soplar fuerte, ¿no? El viento tiene mucho poder y puede causar mucha catástrofe, pero aún así, viento, una suave brisa, ¿ya? O una bestia domada. Podemos ver cómo los caballos son domados, pero eso no quiere decir que se acerquen a un niño y lo puedan hacer cariño, no, que no tengan la capacidad de destruir y de dañar y de quizás matar a alguien, ¿ya? Tienen el poder, pero están domados, o sea, su fuerza está domada. Segunda de Corintios 10:1, Pablo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mateos 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Cristo enseñó, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre describe tres actitudes: sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Educabilidad, o sea que nosotros podemos aprender, ¿ya? Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que con mansedumbre debemos buscar la palabra de Dios. Y Dios se manifiesta en nuestra vida, y Dios nos habla, y Dios nos entrega su palabra. Consideración por los demás. En esto se nota la mansedumbre también. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la mansedumbre es sumisión a Dios, ¿ya? Sumisión a su palabra y consideración por los demás. Templanza, la última de las descripciones. Es autocontrol. Se define como un control interno o dominio propio, ¿ya? Se refiere como un control interno de los apetitos y las pasiones que resulta en el dominio espiritual, que se somete de manera sistemática a la causa mayor de la voluntad de Dios, sino y no de la del hombre. Es una cualidad elogiada, de piedad. En 2 de Pedro 1:6 dice, al conocimiento dominio propio. A nuestro conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y la paciencia piedad. Una con la que Pablo describió la disciplina de un atleta ganador en 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De todo se abstiene. Entonces nosotros debemos de abstenernos de toda maldad, de todo pecado, tener autocontrol de nuestras vidas. Esto no es algo alocado, podemos tener control de lo que Dios nos da.
Para la iglesia de Creta, pastoreada por Tito, Pablo incluyó la práctica sistemática de esta cualidad como uno de los rasgos del anciano. En Tito 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Que Dios nos bendiga y permita que tengamos autocontrol o dominio propio. No hay ley. Si un cristiano anda en el Espíritu y se manifiesta su fruto, no necesita una ley externa para producir actitudes y la conducta que agrada a Dios. Romanos 8:4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los requisitos justos que la ley moral de Dios demanda en términos de pensamiento, palabra y obra. Cuando se expresa, no hay nada que pueda ir, cuando se expresa el fruto del Espíritu en nuestra vida, no hay nada que pueda ir contra nuestra conducta. También expresa que si vivimos conforme al Espíritu, no hay ley contraria que nos diga que es pecado andar conforme a la voluntad de Dios, excepto la ley de la carne, que es contraria al Espíritu. Pero de parte de Dios no hay limitación si andamos alineados a su voluntad. Entonces, no hay nada que nos pueda decir, no anden así, no vivan, porque el fruto del Espíritu es malo para... No hay ninguna ley. Usted puede vivir conforme, todo lo que usted haga va a ser conforme a la voluntad de Dios cuando esté dominado por todas estas características. Todas estas características. Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La afirmación de Pablo alude a la cruz de Cristo, donde se llevó a cabo la muerte de la carne y se puso fin a su poder para reinar sobre los creyentes. Aquí declara que la carne ha sido ejecutada, pero la batalla espiritual todavía se libra dentro del creyente. Romanos 7:14-25 dice, habla de una persona que desea obedecer la ley de Dios y aborrece su pecado y es humilde y reconoce que nada bueno mora en su humanidad. Ve el pecado en sí mismo, pero sabe que no es todo lo que hay en su interior y sirve a Jesucristo con su mente. Aquí describe a todos los cristianos, incluidos los más espirituales y maduros, que al examinarse con honestidad frente al parámetro justo de la ley de Dios, reconocen cuán lejos están de cumplirlo en sus fuerzas. Que Dios nos ayude. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo, que mora en ellos por el poder personal para vivir de forma agradable a Dios. ¿Ya? La forma del verbo griego que se traduce andad indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andad también implica progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu y en obediencia responde a los mandatos básicos de la Escritura, crece en su vida espiritual. Y nosotros vimos la semana pasada lo que es vivir por el Espíritu.